desesperado por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita de los muertos, se sanen enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti.
Sé que me amas con tu presencia. Rodéame en todo tiempo. Sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús.
Bienvenidos a la Iglesia Cristiana El Pacto Mosquera. Te invitamos a nuestras reuniones. Servicio dominical, domingo 9 de la mañana, único servicio. Oración semanal, jueves 8 de la noche por Google Meet. Oración de madrugada, lunes a viernes 5 de la mañana. Reunión infantil, domingo 10:30 de la mañana por nuestro canal de YouTube. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Y una vez más, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Dile una vez más, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Así es, Señor. Declaramos eso, Señor, en esta noche. Tú eres el Rey. Tú eres el Rey, Señor. Bueno, iglesia, muy buenos días. Un saludo muy especial. Hoy desde la casa, cumpliendo con las normas establecidas por el Estado y esperando que ustedes ahí en casita se estén cuidando también y que podamos ayudarnos unos con otros para que muy pronto podamos salir de esta pandemia tan fuerte que está azotando al mundo entero. Un saludo, les bendigo y pidámosle, acomódense ahí en sus sillitas y pidámosle al Espíritu Santo de Dios que hoy traiga la revelación de su palabra a nuestras vidas y que esa palabra hoy pueda romper las estructuras, fortalezas en nuestras vidas y podamos vivir para Cristo en una vida
llena de santidad, una vida plena de santidad y agradando al Señor con todo lo que hagamos. Quiero orar y quiero entregarle este tiempo y por favor estemos atentos a recibir este mensaje que viene de Dios y que sé que va a levantar nuestros ánimos y nuestras vidas para el Señor. Señor, yo te doy gracias por esta oportunidad que me das hoy de poder predicar tu palabra. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por cada uno de mis hermanos que en este momento se han ido conectando a esta transmisión. Señor, te pido que nos ayudes. Te pido, Señor, que nos guardes de este virus tan fuerte, Señor. Y que, Señor, sea hoy tu palabra hablando a nuestras necesidades. Bendigo cada hogar, bendigo cada relación de pareja, bendigo cada hijo, cada niño. Hoy los colocamos delante tuyo, Señor. Y te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que lleves, Señor, a cada hogar tu paz, tu orden, Señor. Señor, te entrego de una manera especial hoy la familia Barbosa. Lleva tu paz, tu consuelo en este momento tan difícil para ellos. Ayúdale, Señor, a cada uno de mis hermanos que están pasando por dificultades en su salud, en su economía, en su parte laboral. Ábreles puertas, Señor. Ábreles puertas, Señor, por favor. Por favor, Señor, que nuestra fe no se vaya a quebrar, sino que al contrario, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, sigamos confiando y creyendo en ti, Señor. Señor, gracias por la vida de Job. Gracias por este hombre, Señor, que realmente nos muestra, Señor, el amor de Él hacia ti, Señor, la fidelidad de Él hacia ti, Señor. Un hombre íntegro, Señor, y que podamos, Señor, tomar todas estas enseñanzas que vamos a estar predicando estos domingos, llevarlas a nuestra vida y poder, Señor, saber que vienen pruebas, vienen dificultades, Señor, pero que tú estás ahí, que tú nos vas a levantar, que tú nos vas a animar y que tú, Señor, al final traerás respuestas. Gracias, Dios. Bendigo la vida de Gloria Belandia también, la cirugía que viene para ella y de cada uno de los enfermos, Señor, de nuestra congregación. Hoy declaro en tu nombre, Señor, sanidad, libertad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el domingo pasado desafortunadamente tuvimos inconvenientes con la transmisión y no pudimos salir por el canal de YouTube con nuestro mensaje. Se predicó el domingo pasado, hablé el domingo pasado sobre sobre cómo el justo vivirá por la fe, empezando el primer sermón sobre la vida de Job. Y hablábamos de que Job lo perdió todo, pero menos la fe. Él se mantuvo firme en su fe. Y vimos 4 principios sobre cómo el justo debe de vivir por la fe. Y el primero fue que el hombre de fe va a ser incomprendido por la sociedad, va a ser atacado por la misma familia. Muchos se van a burlar de aquel que dice y camina en los verdaderos
caminos, y perdónenme la redundancia, del Señor. Hablábamos de que, como ejemplo, Noé fue un hombre incomprendido por la sociedad, fue un hombre descalificado, fue un hombre tratado de loco, porque después de, en un lugar donde no llovía y durante 120 años construyendo un arca, ustedes se pueden imaginar el objeto de burla que fue no solamente él, sino su familia. Lo segundo fue que vimos que el hombre de fe siempre, no siempre va a obtener respuestas inmediatas, y pues en el momento en que llega la prueba, lo primero que nosotros acudimos es al que el Señor nos responda el por qué está pasando lo que nos está pasando y no el para qué nos está sucediendo. Y muchos se pueden quebrar cuando están en la prueba y no reciben las respuestas del Señor. Vimos el tercer concepto fue sobre el hombre de fe produce y trae buenas obras. Si estamos fundamentados en la palabra, si realmente estamos sólidos en nuestra vida espiritual, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, este hombre como Job produce buenas obras. Y por último vimos que el hombre de fe será probado siempre en su fe, y la fe siempre va a ser puesta a prueba, porque el Señor quiere sacar todas las impurezas que hay en nosotros, a pesar de la oposición, a pesar de las burlas, a pesar de lo que nos pueda suceder. Siempre el hombre de fe va a ser probado. La única forma de ser aprobados delante del Señor es ser probados en nuestra fe. Amén. Y hoy quiero hablarles la segunda enseñanza de la vida de Job. Perseverar en la prueba trae la bendición de Dios. Perseverar en la prueba trae la bendición de Dios. Y según el diccionario, perseverar significa mantenerse firme, constante en la manera de ser o de obrar. Amén. De ser, mantenerse firme, constante en la manera de ser y de obrar. Y según esta definición, tenemos que entender que la clave del éxito en la vida cristiana está en permanecer a pesar de las dificultades, de las pruebas y de las adversidades que se tengan que enfrentar y vivir. Y esto fue lo que le dio la victoria a Job, porque superó por completo las dificultades y los momentos de prueba. Vamos a Santiago 5, del 10 al 11, por favor. Dice la palabra de Dios: hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy comprensivo y misericordioso. Y vamos ahí para complementar lo que Santiago escribió. Vamos a Job 23, del 10 al 14. Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. En sus sendas he afirmado mis pies. He seguido su camino sin desviarme. No me he apartado de los mandamientos de sus labios. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca.
pero Él es soberano. ¿Quién puede hacerlo desistir? Lo que Él quiere hacer lo hace. Hará conmigo lo que ha determinado. Todo lo que tiene pensado lo realizará. Y sabes qué, iglesia, que es de admirar cómo Job se mantuvo firme e íntegro en medio de semejante prueba y después de haberlo perdido todo. Pero lo importante acá es entender cómo él aún seguía en una total dependencia del Señor. Hoy eso es algo que verdaderamente es importante y se tiene que registrar en nuestra vida espiritual, porque no estamos exentos de pasar por momentos difíciles, complicados en nuestra vida. La adversidad muchas veces está a la puerta y tenemos que prepararnos, porque pueda que hoy tú, hasta el día de hoy, no hayas tenido que pasar por momentos difíciles, y gloria a Dios. Y no estoy diciendo que como no has pasado los tienes que pasar, sino que tenemos que prepararnos para vivir tanto los buenos días como los malos días de la mano de Dios. Y aquí Job nos deja 3 enseñanzas que me parecen muy importantes para perseverar en la prueba. Y lo primero es que Job perseveró en medio del silencio de Dios. Oh, tremendo, ¿no? Pero fíjense que ustedes al final de la prueba de Job, él dijo: de oídas te había oído. Y vamos a estar hablando el próximo domingo sobre los 3 amigos de Job. Pero sin embargo, Job no se quebró, a pesar de que era un hombre que amaba a Dios. No se quebró, pero él realmente no le conocía. Como hoy nosotros tenemos el acceso a la palabra de Dios y podemos depender y conocer más quién es Dios. Aquí Job, solamente su corazón estaba puesto en las cosas del Señor, pero él dijo: de oídas, de oídas, de oídas. Y nosotros tenemos que ser testigos presenciales de lo que representa Cristo para nosotros. No de oídas, no testigos de oídas, sino presenciales. Y aquí Job perseveró en medio del silencio de Dios. Y hay momentos en nuestra vida en que podemos identificarnos con la frustración de Job. El silencio de Dios. Créanme que muchas veces nosotros no entendemos muchas cosas de por qué me está pasando eso y por qué viene otra prueba detrás de otra prueba y otra prueba. Y entonces buscamos de Dios, nos preocupamos porque las peticiones, las oraciones no son respondidas por el Señor. ¿Qué está pasando? Es lo primero que nos preguntamos. Y es ahí cuando nos vamos a estar, cuando nos vamos a sentir inseguros de nuestra vida espiritual. Y podemos cometer errores, porque en medio de la dificultad, en medio de las pruebas fuertes, podemos cometer errores y buscar salidas a nuestra manera. Y entonces cuando lo hacemos así, finalmente pues nos apartamos del Señor, no esperamos que el Señor nos responda el por qué está sucediendo, no permanecemos, evitamos ya el estar buscando del Señor porque oré, clamé y no pasó nada, no sucedió nada en mi vida. Y es ahí cuando
realmente nos vamos a apartar de la voluntad de Dios. Esto es complicado, yo lo sé. O sea, nadie, y no nacimos para sufrir, dirán muchos. Y es cierto, es la verdad. Pero también en la vida cristiana, una vida cómoda nos lleva a apartarnos del propósito de Dios. Amén. Entonces a veces el Señor tiene que incomodarnos, tiene que sacarnos de esa comodidad para que verdaderamente podamos entender cuán grande es el amor de Él. Cuán grande es el amor de Él. Y entonces aquí Job permaneció, estuvo ahí, se mantuvo, a pesar, como les decía anteriormente, de esos 3 amigos que realmente no le ayudaron en nada. Y en ese silencio de Dios, este hombre perseveró, pero también en la prueba necesitamos que ese silencio muchas veces suceda para que nuestra vida y nuestro corazón se abra para el Señor y podamos, en medio de las dificultades, recibir las respuestas. Y aquí en Job 13:15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante, defenderé delante de él mis caminos. Tremendo este hombre. Aunque él me matare, en él esperaré. Y yo creo que es un punto muy alto. No sé si en el momento de la gran dificultad en tu vida, donde llega el desánimo, donde llega el dolor, donde llega la tristeza, donde llega la amargura, podríamos decir lo que este hombre dijo. Pero ¿sabes qué? Ahí más adelante dice, no obstante, defenderé delante de él mis caminos. Él estaba hablando ¿de qué? De su integridad y de su amor por Dios. Y eso es importante. Y el Señor no se va a sorprender de que nosotros lo podamos hacer en medio de una prueba. Si hemos sido íntegros, podamos, como Job, llevar nuestro reclamo y petición delante del Señor. Este hombre es sorprendente realmente cómo nos da un gran ejemplo de la perseverancia en la prueba y de él permanecer para Cristo. Como Job, sabemos todo lo que el Señor está haciendo por nosotros. No estamos solos. Cuando Él guarda silencio es porque Él está trabajando para nuestras vidas. Por eso hoy les animo que podamos pasar todas estas dificultades en los momentos en que el Señor no nos va a traer respuestas, que lo podamos hacer con fe, permaneciendo, estando ahí, porque a través de la prueba vendrá la salida. Y eso es lo que nos dice Primera de Corintios 10:13, que no habrá prueba que no podamos soportar, sino que juntamente con ella el Señor nos dará la salida. Y si esperamos, habrá una salida, pero ¿sabes qué? Veremos la bendición y la gloria de Dios en nuestra vida. Es perseverar. Lo segundo, la integridad y la lealtad serán puestas a prueba. Y vamos a Job 1, del 16 al 20. El domingo pasado habíamos leído estos versículos, pero quiero enfocarme en algo en esta mañana que el Señor ha colocado en mi corazón. Dice 1:16, ya había venido la primera prueba de Job, ya este hombre había sido atacado a través del enemigo en la orden que el Señor le había dado. Ya lo había perdido, ya
los mensajeros habían llegado a darle las malas noticias a Job. Y entonces mira lo que pasa en el 16. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo: del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas, ya había perdido a sus hijos, ya había perdido absolutamente todas sus propiedades, y ahora lo que faltaba. Del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo: unos salteadores caldeos vinieron y, dividiéndose en 3 grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando todavía otro llegó y dijo: los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas, y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. ¿Será que podríamos nosotros hacer lo mismo de este hombre? Vuelvo a repetirlo, es un punto muy alto, pero gracias a Dios tenemos acceso a las escrituras. Job no lo tuvo en esa época. Nosotros hoy estamos muy aventajados, ¿no es cierto, iglesia? Pero podremos hacer eso, que en vez de empezar una pelea con Dios y de una serie de reclamos, ¿será que en medio de la dificultad podemos hacer lo que este hombre hizo? Después de perderlo todo, arrodillarse a orar. Y a eso súmale la esposa. La esposa no le ayudó tampoco en nada. Después de ver la situación, después de ver lo que estaba pasando con Job, le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Qué ayuda tan grande, ¿no? Y sin embargo él permaneció, él perseveró, y al final Dios lo bendijo grandemente. Eso te puede pasar a ti y a mí. Pero sé que nadie está preparado para que venga una prueba como estas. Pero si tú crees y amas al Señor y confías en Él, y tu fe te lleva a que superes las circunstancias, podremos resistir los momentos difíciles. Y en el 2 de Job, 2 del 3 al 10, pero quiero leer 9 y 10. Dice: su esposa le reprochó: todavía mantienes firme tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y Job le respondió: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? Pero ¿qué sucede? Dice acá al final: pero a pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. ¿Qué hizo él en el momento del duelo? Se rasura la cabeza en señal de duelo, se postra en medio de su dolor. Fuerte esto. Adorar al Señor. Y tercero, se somete a la voluntad de Dios. Y yo pienso que lo más importante de la prueba es someternos a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y Dios no quiere dañarte ni dañarme. Y Dios no quiere colocarte cargas que tú y yo no podamos llevar. Es someternos a la voluntad de Dios. Ahí está el gran beneficio. Ahí está la victoria. Y cuando adoramos a Dios, iglesia, cuando adoramos a Dios
en medio de la adversidad, Él nos dará la victoria. Amén. Proverbios 24:10. Proverbios 24:10 dice: si en el día de la aflicción te desanimas, ¿qué pasa? Muy limitada es tu fortaleza. Amén. Tremendo, ¿no? Ahí es cuando tenemos que verdaderamente entender que ya en el Señor Jesús somos más que vencedores. Ya recibimos la victoria de parte de Él. Ya Él lo hizo todo por ti y por mí. Y tenemos que pelear esa buena batalla de la fe. Tenemos que pelear en los momentos difíciles desde la victoria, porque en la adversidad el Señor nos dará la victoria. Y aquí es donde vamos a ver realmente, aquí como escribió Salomón, cuál es nuestra fortaleza en medio del dolor y de la prueba. Lo tercero, una idea equivocada y los malos consejeros. Recuerdan que aquí es donde les he hablado que vamos a predicar el próximo domingo sobre los 3 amigos de Job, pero también muchas veces nosotros en medio de la dificultad buscamos que personas que no tienen una vida espiritual plena, que no han crecido espiritualmente y que les buscamos como nuestros consejeros y nos van a dañar, nos van a afectar y nos van a separar de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Para eso el Señor Jesús nos dejó a su iglesia, para levantarnos, para animarnos, para acompañarnos y para no estar solos en los momentos difíciles. Ese es el acompañamiento que el Señor Jesús quiere, que con nosotros como su iglesia podamos caminar y hacer lo que tenemos que hacer. Y aquí Job, este hombre, como decía anteriormente, tenía una desventaja en cuanto a nosotros, y es que él no entendía ni sabía por qué todo esto le estaba sucediendo. Job 8:10. Vamos desde el 9, perdónenme. Nosotros nacimos ayer y nada sabemos. Nuestros días en este mundo son como una sombra, pero ellos te instruirán y te lo harán saber. Compartirán contigo su experiencia. ¿Y sabes qué pasa aquí? Que realmente nosotros muchas veces nos creemos eternos en la tierra y no entendemos que tenemos que también trabajar en el proyecto que es la muerte. Y es importante el poder también, como disfrutamos de la vida, saber también que algún día partiremos de esta tierra y que tenemos que dejar todas las cosas en orden por el bien de los nuestros. Y aquí Job estaba sufriendo todas las desgracias que le estaban pasando. Él pensó en que esto estaba sucediendo, que sus días podrían estar contados ya, pero sin embargo lo que menos esperaba él era que su muerte se fuera a registrar de la manera en que él estaba viviendo esta prueba. Difícil, ¿no? Hay enfermedades terminales de años y donde familiares y la misma persona sufren de ver cómo esa persona se va deteriorando, se va desgastando cada día, y esa persona por dentro queriendo ya partir. Supongo que esto mismo en su momento pudo haber sentido Job, de cómo él realmente estaba en un momento tan fuerte de angustia y de dolor, que él, pienso que lo primero que registró en su mente era no seguir viviendo lo que estaba viviendo, sino que era mejor partir y que el Dios
se acordara de él para llevárselo de la tierra. Ahora, no había nada a su alrededor, sus amigos no le estaban ayudando, su esposa no le ayudó absolutamente nada, fueron malos consejeros. Y el Señor, cuando vienen las pruebas a nosotros, el Señor quiere que tú y yo nos pongamos a cuentas con Él y que Él trabaje en lo que tiene que trabajar con nosotros. Cuando hay otras personas a nuestro alrededor que son nuestros invitados, ¿cierto? Para que nos den un consejo, para que nos ayuden, nos animen, nos levanten, realmente va a ser muy difícil que podamos entender todo el trabajo que Dios tiene para formarnos y formar el carácter de Cristo en nosotros. Estos 3 hombres y su esposa, lo único que le causaron a Job le llevaron a Job fue más desánimo y más inseguridad y frustración. Pero aún así que Job permaneció, Job se mantuvo firme. Qué ejemplo tan grande. Y termino con estos 3 principios de cómo perseverar en Dios. Lo primero que tenemos que hacer es no olvidemos nuestras metas. Debemos estar claros hacia dónde vamos y si estamos seguros de ello, venceremos. Amén. Si tú sabes para dónde vas y has hecho tus proyectos sobre eso, claro, poniéndolos delante del Señor, vamos a vencer. Y no habrá ningún temor para lograr tus objetivos. Amén. No habrá ningún temor para lograr tus objetivos, porque el Señor va delante tuyo, abriendo ese camino. Amén. Lo segundo, aprovechemos los medios que Dios nos da para permanecer en Él. Mateo 18, del 18 al 20. Mateo 18, del 18 al 20. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ¿qué dice aquí? Allí estoy yo en medio de ustedes. Mira qué importante esto. Dios no nos ha dejado solos y no nos va a dejar solos. Pero ¿sabes qué? Hay una promesa muy importante, y es que tenemos los medios entregados por el Señor para permanecer en Él. ¿Y cuáles son? Para acercarnos a Él, la oración y la lectura de la palabra, que nos van a acercar al Señor, y que en medio de las dificultades, en medio del perseverar, Dios estará con nosotros. Dios estará con nosotros todos los días de nuestras vidas, porque esa es la promesa. No estamos solos, no nos podemos limitar. Tenemos que permitir que se expanda en nosotros esa vida espiritual para entender las maravillas que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Y por último, lo más importante, y lo veíamos, es saber que no estamos solos. Él sabe que no es fácil el camino que nos toca recorrer, por eso no nos dejará solos. Perseverar no es fácil, porque se requiere de mucha disciplina, de mucha entrega. Necesitamos que nuestra fe sea muy sólida para poder permanecer. La constancia. ¿Recuerdan
lo que veíamos al comienzo de lo que era el perseverar, y es mantenerse firme, es ser constante, es obrar de una manera correcta para poder realmente ser plenos en nuestra vida espiritual. Y aquí saber que no estamos solos es saber que tenemos metas bien definidas, que de la mano del Señor lograremos el éxito, alcanzaremos y veremos el cumplimiento de esas promesas de parte del Señor, y lograremos una vida plena en Cristo Jesús. Pero no es fácil. Yo sé que hablar de que tenemos que perseverar no es fácil, de que tenemos que soportar duras y momentos difíciles, pruebas complicadas. Sé que no es fácil, entiéndame, yo lo sé, no es fácil. Pero ¿sabes qué? Job no es una fábula, Job no es un cuento. Job fue un hombre de carne y hueso, como lo eres tú y como lo soy yo. Y sin embargo, este hombre soportó las pruebas más difíciles de su vida, más difíciles. Y sin embargo, al final vino la recompensa de parte de Dios. Si estás esperando una recompensa de parte de Dios, Dios va a probar tu fe, va a probar mi fe. Dios va a permitir que a veces lleguen muchas cosas a nuestra vida para saber de qué material estamos hechos, pero también para perseverar y permanecer sabiendo que al final de la prueba vendrá la bendición de Dios. Y termino con Hebreos 10, 35 al 36. Hebreos 10, 35. Dice la palabra de Dios: así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan, aquí lo dice, perseverar, iglesia, perseverar, para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban, aquí está la promesa, reciban lo que Él ha prometido. Amén. Entonces, estamos hablando de algo cierto, de algo verdadero. Solamente es mantenernos constantes en nuestra manera de ser, de obrar y de actuar para el Señor. Porque al final, lo dice la palabra de Dios, al final lo prometido lo recibiremos. Amén. Y sé que a veces no tenemos esa resistencia para soportar muchas situaciones difíciles en nuestra vida. Pero ¿sabes qué? Aquí el Señor nos lo dice, que no estamos solos, que Él estará con nosotros, entre nosotros. Y Él ya nos dio la victoria. Vívela, camina en ella, cree y al final recibirás lo prometido. Señor, yo te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque qué difícil es perseverar en medio de la prueba y del dolor. Señor, no estamos y no nacimos para eso, no estamos preparados, Señor. Pero, Señor, tú también, en el momento de la dificultad y de la adversidad, de la tormenta en nuestras vidas, del dolor y de la angustia, tú nos preparas para que podamos soportar. Gracias porque tú eres nuestra salida, Señor. Tú eres amor y tú no quieres dañarnos, tú no quieres que las cargas, Señor, que puedan venir a nuestras vidas nos alejen y nos aparten de ti, Señor. Por eso, Primera de Corintios lo decía, 10:13, que no habrá prueba ni tentación que no podamos soportar, porque con ella juntamente
tú nos darás la salida. Gracias por este tiempo, gracias por nuestra iglesia, Señor. Gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos que hoy están frente, Señor, a esta transmisión. Hoy les bendigo en tu nombre. A los que aún no se han podido conectar o que lo han dejado para más tarde, de igual manera, Señor, les bendigo en tu nombre, Dios. Señor, que podamos ser firmes hasta el final, Señor. Firmes hasta el final. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. A veces es muy fácil hablarlo, Señor, pero cuando ya estamos viviendo la dificultad, ahí es cuando realmente las cosas se van a vivir y a sentir de una manera distinta. Pero te tenemos a ti, Señor. Y tú, Señor, guardaste la vida de Job, tú lo sustentaste, tú no permitiste, Señor, que este hombre, Señor, se desviara, Dios, de tu propósito y de tu voluntad, Señor. Te doy las gracias, bendigo a nuestros niños y te pido, Señor Jesús, que nos ayudes cada día, Dios, cada día, a que estemos juntos, todos, ayudándonos, animándonos como iglesia, levantándonos como iglesia, Señor, siendo verdaderos cristianos, verdaderos siervos tuyos, Señor, en amor, en amistad, en confianza, en tolerancia y en paciencia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias, Dios, por este hombre Job. Le bendecimos, bendecimos este servicio, bendecimos, Señor, lo que viene a continuación con los niños, Señor, y que seamos constantes y continuos en nuestro caminar en esta tierra mientras tú nos llamas a tu presencia. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, iglesia, les amamos y ahora los invito a que veamos nuestro servicio de niños. Un abrazo, Dios les bendiga.